Capítulo 1. La llama que despertó la iglesia. Nunca pensé que un crucifijo pudiera arder mientras un gemido recorría todo el templo. La puerta de madera crujió bajo mis dedos temblorosos, y un olor a incienso quemado y humedad me golpeó de inmediato. Había algo en aquel lugar, un peso antiguo, un secreto que se escondía entre las sombras de los bancos y las vitrinas polvorientas. Mis amigos habían insistido en entrar, buscando la emoción de lo prohibido, pero yo sentía un temblor distinto, uno que no era solo miedo. Cada paso que daba resonaba en las paredes de piedra, y mi mirada se posó en el altar. Allí, colgando con una majestuosidad inquietante, estaba el crucifijo, madera oscura, Cristo tallado con un realismo que dolía, y sin embargo, algo estaba cambiando. Primero fue un calor sordo, un murmullo en mi nuca que me erizó la piel, luego, una chispa, pequeña, roja, casi tímida, que se encendió en las manos de Cristo. Antes de que pudiera reaccionar, la llama se extendió, iluminando mi rostro y el de mis amigos. Un gemido cortó el aire, profundo, húmedo, imposible de atribuir a cualquiera de nosotros. Y en ese sonido, algo despertó dentro de mí, una mezcla de miedo y deseo que me hizo temblar. ¿Escuchaste eso?, preguntó Elena, su voz temblando mientras se acercaba al altar. Sus ojos reflejaban las llamas que danzaban, y mi corazón golpeó con fuerza. No era solo la visión de fuego, sino algo más, algo prohibido que nos llamaba, que nos hacía sentir vivos y culpables a la vez. Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. La madera ardiente crepitaba, y cada chispa que saltaba del crucifijo parecía recorrer mi piel, encendiendo un fuego que no podía apagar. Mis manos sudaban, mi respiración se aceleraba, y aquel gemido se repetía, como un eco de un placer antiguo que se mezclaba con el terror. El sacerdote del pueblo siempre hablaba de tentaciones, de la carne y el pecado, pero nunca imaginé que una llama pudiera materializar aquello que la palabra no podía describir. Mis amigos gritaban, algunos en horror, otros, no supe si era miedo o deseo lo que susurraban entre dientes. Y entonces lo vi, los ojos de Cristo brillaban, como si entendieran nuestros pensamientos más oscuros. La llama se movía con voluntad propia, y cada gemido parecía un latido que nos consumía desde dentro. Un miedo ancestral me atravesó, pero al mismo tiempo algo prohibido me invitaba a quedarme, a mirar, a sentir. Nunca olvidaré esa primera noche, cuando el crucifijo ardía entre gemidos, y su fuego tocaba no solo la madera, sino nuestros cuerpos, nuestras almas, y los secretos que creíamos dormidos. En ese instante entendí, aquel lugar no era solo una iglesia, era un espejo del deseo y del pecado, y yo acababa de cruzar la línea. Capítulo 2. Susurros detrás del altar. El silencio tras aquella primera noche todavía me perseguía. La iglesia parecía dormir, pero yo sabía que no era así. Cada paso que daba sobre el suelo polvoriento era respondido por un eco extraño, como si las paredes mismas respiraran, murmurando secretos que nadie debía oír. Me acerqué al altar, y un temblor recorrió mi espalda. No estaba solo. Sentí presencias invisibles, sombras que se movían apenas fuera de mi vista, y entonces lo escuché, un susurro, apenas un hilo de voz, pero mi nombre estaba ahí, susurrado con un tono húmedo, cargado de un deseo que helaba y encendía al mismo tiempo. ¿Quién está ahí?, pregunté, pero la única respuesta fue otro susurro, más cercano, más íntimo. No era humano, lo sabía con certeza. Cada palabra parecía recorrer mi piel, erizando mis brazos, haciendo que mi corazón latiera con fuerza descontrolada. La madera del altar crujió bajo un peso invisible, y el crucifijo, aún tibio por las llamas de la noche anterior, parecía vibrar con vida propia. Elena apareció detrás de mí, su respiración entrecortada y sus ojos reflejando miedo y fascinación. «Lo escuchas, ¿verdad?», susurró, y un escalofrío me recorrió. Su cercanía, el calor de su cuerpo,
me hizo temblar más que el miedo. Había algo prohibido en la forma en que me rozaba al hablar. Los susurros crecieron, más urgentes, más hambrientos, como si conocieran nuestros secretos más oscuros y los quisieran revelar. Intenté apartarme, pero el altar parecía atraerme. Cada paso hacia atrás era inútil. Sentía que el lugar conocía mis pensamientos, mis deseos, y jugaba con ellos. Los susurros se convirtieron en palabras, y las palabras en gemidos apenas contenidos, resonando desde la madera del crucifijo. Mi cuerpo reaccionó sin permiso, temblando al ritmo de aquel sonido imposible, un eco del pecado y la lujuria que nunca había sentido. Un calor invisible me envolvió, y el crucifijo pareció inclinarse hacia mí, como si me invitara a confesar no mis pecados, sino mis secretos más íntimos. Elena se acercó aún más. Su voz baja y seductora: no tienes que tener miedo, ellos saben lo que deseas. Y sentí que el fuego de la noche anterior despertaba de nuevo, recorriendo mi espalda, quemando un deseo que no sabía que existía. El eco de los susurros detrás del altar me envolvía por completo. Era un canto prohibido, una melodía de pecado que solo quienes habían cruzado la línea podían escuchar. Y mientras mis manos rozaban la madera fría, comprendí algo terrible y excitante: la iglesia no era solo un lugar de oración, era un reflejo de nuestros deseos más oscuros. Y cada secreto que guardábamos alimentaba su fuego, sus gemidos, su hambre. Esa noche, entendí que habíamos despertado algo que no se apagaría fácilmente, y los susurros detrás del altar prometían más, mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. Capítulo 3: La confesión que quemaba. El olor a cera quemada todavía colgaba en el aire cuando entré al confesionario. La madera vieja crujió bajo mi peso, y un estremecimiento recorrió mi columna vertebral. Allí, en la penumbra, estaba ella, los ojos grandes, húmedos, y una sonrisa que mezclaba inocencia con una provocación sutil. Su voz temblorosa rompió el silencio. «Padre, necesito confesar», dijo, y su susurro parecía más una caricia que palabras. Nunca había sentido algo tan intenso. Cada sílaba era un hilo de fuego que recorría mi cuerpo, y cuando el crucifijo sobre el confesionario comenzó a arder, su luz reflejaba en sus labios húmedos, en la curva delicada de su cuello, encendiendo un deseo que sabía prohibido. Intenté concentrarme, recordar las reglas de la confesión, separar mi vocación de mis sentidos, pero cada palabra que ella pronunciaba era un gemido contenido, un secreto oscuro que la llamaba y la castigaba a la vez. La llama del crucifijo crepitaba, y sentí que el fuego no solo estaba en la madera, sino en el aire, en la habitación, recorriendo cada fibra de mi ser. «Padre, he pecado», su voz bajó hasta un murmullo, y un estremecimiento recorrió mis brazos. No era solo la confesión lo que ardía, era la habitación entera, impregnada de un fuego que no podía apagar. Cada pecado revelado parecía avivar las llamas, y cada suspiro suyo se mezclaba con el eco del crucifijo. Era imposible distinguir entre lo divino y lo prohibido, entre el terror y el deseo. Me obligué a mirar hacia otro lado, pero sus ojos me seguían, profundos, inquisitivos, desafiándome a ceder. Y entonces lo entendí: el crucifijo no era solo un testigo, era un juez, un espejo que reflejaba nuestros deseos más oscuros. Cada gemido contenía un secreto, y cada secreto encendía la madera, iluminando el aire como un fuego que acariciaba y quemaba al mismo tiempo. Un sudor frío recorrió mi espalda mientras trataba de controlar mi respiración. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, una frontera entre la fe y la lujuria, entre la obligación y el placer. Cada palabra suya era un latido que me arrastraba más profundo, y cada chispa del crucifijo parecía leer mis pensamientos. Cuando terminó, la habitación estaba impregnada de un silencio pesado, cargado de un deseo que no podía describir. El crucifijo seguía ardiendo, más brillante, como si el fuego esperara más confesiones, más secretos, más gemidos. Salí temblando, consciente de que nada volvería a ser igual.
Habíamos despertado algo que no entendíamos completamente, y esa llama continuaría ardiendo mientras nuestros cuerpos y almas permanecieran en su alcance. Nunca olvidaré ese primer contacto con la confesión ardiente. Fue un instante donde el pecado y la devoción se mezclaron en un fuego que aún me consume, y que prometía que la Iglesia tenía mucho más para revelarnos, si teníamos el valor de escuchar. Capítulo 4. El eco de los gemidos. La Iglesia estaba en silencio, pero no era un silencio común, era un silencio que contenía ecos, recuerdos, y algo más, algo prohibido. Al entrar, sentí la misma tensión de las noches anteriores. La madera crujía bajo mis pasos y el aire olía a cera quemada mezclada con un perfume dulce, casi intoxicante. El crucifijo sobre el altar parecía latir, no con sangre, sino con un murmullo de gemidos que llenaba toda la nave. Al principio creí que era mi imaginación, una mezcla de miedo y deseo que se confundían en mi mente, pero los gemidos se hicieron más claros, resonando como voces atrapadas entre la madera y la piedra. ¿Lo escuchas?, susurró Elena detrás de mí, su respiración cálida acariciando mi cuello. Su cercanía me hizo temblar, y no solo por el frío. Cada gemido parecía dirigirse a nosotros, un mensaje secreto que removía algo profundo, oculto en nuestros cuerpos y en nuestras almas. Me acerqué al altar, y la llama del crucifijo crepitó, reflejando en mis ojos un fuego que ardía más allá de la madera. Era como si cada gemido fuese un hilo que nos conectaba con lo prohibido, con lo que jamás nos atreveríamos a confesar. Sentí que no estaba solo. Sombras danzaban en las paredes, alargándose y encogiéndose al ritmo de los gemidos. Cada figura parecía imitar nuestros movimientos, reflejando deseos y temores que no habíamos compartido ni con nosotros mismos. No puedo, murmuré, pero la voz se ahogó en un gemido más intenso que recorrió mi pecho. Elena me tomó la mano, y un estremecimiento recorrió a ambos. El contacto físico mezclado con el eco del crucifijo nos atrapaba en un espacio donde el pecado y la devoción se entrelazaban. Cada gemido resonaba en nuestra piel, recorriendo cada curva y cada nervio, encendiendo un fuego que no podíamos controlar. El crucifijo parecía vivo, escuchando, respondiendo a nuestros secretos y deseos. La llama sobre él crepitaba, proyectando sombras que parecían acariciar nuestros cuerpos. Era un juego peligroso, el miedo nos paralizaba, pero la tentación nos empujaba hacia adelante. Y entonces lo entendí, la Iglesia no solo recordaba los pecados, los amplificaba, los convertía en gemidos que recorrían la nave, transformando cada deseo oculto en algo tangible, ardiente, imposible de ignorar. Cada sonido era un latido que nos conectaba con algo ancestral, prohibido y profundamente humano. Salí temblando, con la cabeza llena de ecos que no podrían apagarse. Sabía que aquello apenas comenzaba. Los gemidos del crucifijo no eran simples ruidos, eran un canto de advertencia y seducción. Y yo, atrapado entre el miedo y la lujuria, sabía que volvería a escuchar cada uno de ellos, hasta que el fuego consumiera todo. Capítulo 5. Cuerpos y llamas. El aire en la iglesia estaba más denso que nunca. Cada paso que daba parecía prender pequeñas chispas en el suelo, como si la madera recordara cada pecado cometido bajo sus vigas. El crucifijo seguía ardiendo, no con llamas que se veían únicamente, sino con un fuego que sentías recorrer la piel, un calor que no podía explicarse, que parecía reconocer el deseo en cada cuerpo. Al acercarme al altar, un escalofrío me recorrió, pero no de frío. Cada vez que rozaba la madera tallada, sentía el fuego recorrer mis brazos, trepar por mi espalda y vibrar en el pecho. Era un contacto imposible de ignorar, un recordatorio de que aquel lugar no era solo sagrado, sino peligroso, carnal, vivo. Elena se acercó, y al rozar nuestras manos, el crucifijo pareció intensificar su llama. Un gemido profundo resonó desde la madera, un sonido húmedo, antiguo, que no pertenecía al mundo de los vivos, pero que nos hablaba a nosotros, a nuestros secretos más íntimos. ¿Lo sientes?, susurró.
y su aliento se mezcló con el calor que recorría mi cuerpo, haciendo que mi corazón latiera como un tambor incontrolable. No podía apartarme. Cada toque, cada suspiro, cada mirada al crucifijo encendía algo dentro de mí. La línea entre el miedo y el deseo se borraba, y me encontraba deseando aquello que sabía prohibido, temiendo al mismo tiempo que el fuego consumiera algo más que mi carne. El crucifijo parecía jugar con nosotros, respondiendo a cada pensamiento oculto. Los gemidos aumentaban, más intensos, más personales. No eran solo sonidos, eran advertencias y seducciones, revelaciones de lo que habíamos callado y de lo que jamás hubiéramos imaginado confesar. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda mientras la madera vibraba bajo mis dedos. Cada chispa de la llama parecía recorrer nuestra piel, provocando estremecimientos que no podía controlar. Elena se inclinó hacia mí, y sus labios rozaron mi oído mientras murmuraba secretos que me hicieron temblar de otra manera. Un temblor mezclado de miedo y placer. La iglesia parecía viva, un organismo antiguo que respiraba con nosotros, que percibía nuestros cuerpos, nuestras almas, y jugaba con ellos. Cada gemido del crucifijo nos hacía conscientes de nuestras propias sombras, de los deseos reprimidos, y del fuego que no podía extinguirse. Y en medio de todo, comprendí algo aterrador. No era solo nuestra curiosidad la que despertaba el fuego. Cada pecado, cada deseo oculto que llevábamos dentro, alimentaba aquella llama imposible de apagar. El crucifijo no solo ardía, consumía, reflejaba, amplificaba lo prohibido, lo secreto, lo humano en su forma más intensa. Salí del altar temblando, con el corazón desbocado, sabiendo que aquel fuego no se apagaría mientras mis deseos existieran. Los cuerpos podían alejarse, pero las llamas y los gemidos nos perseguirían, recordándonos que la iglesia era un espejo de lo que éramos, y que aquel crucifijo ardiente nos esperaba, paciente y hambriento, para la próxima confesión. Capítulo 6. El secreto del sacerdote. Había algo en el aire esa noche, un peso que no había sentido antes. La iglesia parecía contener la respiración, como si supiera que estaba a punto de descubrir algo que no debía. Me acerqué al confesionario, donde el sacerdote me esperaba, su rostro sombrío, sus ojos oscuros reflejando el fuego que aún ardía en el crucifijo. «Has venido demasiado lejos», dijo, su voz un susurro que recorría mi espalda. «Algunos secretos no están hechos para ser revelados». Pero la curiosidad me empujó hacia adelante, y mis ojos se posaron en sus manos, temblorosas, que sostenían un pequeño relicario de madera oscura. Cuando lo abrió, un aroma dulce y pesado llenó la nave, y de pronto comprendí, aquel sacerdote guardaba algo más que la fe, guardaba deseos y pecados antiguos, secretos prohibidos de generaciones enteras, escondidos en aquel objeto, que parecía absorber todo lo impuro y todo lo prohibido. «Nunca he dejado que nadie lo toque», susurró, pero sus labios temblaban mientras hablaba, «porque quien lo toca, siente lo que yo he sentido». Mis manos temblaron al tocarlo. El calor recorrió mi piel de inmediato, una sensación que no era solo fuego físico, sino algo que atravesaba mi cuerpo y mi mente, despertando memorias y deseos que jamás había reconocido. El crucifijo en el altar reaccionó, una llama más intensa, más viva, iluminando cada rincón de la iglesia, proyectando sombras que parecían moverse con voluntad propia. El sacerdote se acercó, y el aire entre nosotros se cargó de una tensión imposible de ignorar. Cada gemido del crucifijo parecía sincronizado con los latidos de mi corazón, cada chispa de fuego con un suspiro que escapaba de sus labios. Me di cuenta de que el secreto que guardaba no era solo suyo, era un vínculo con algo antiguo, prohibido, capaz de despertar los deseos más ocultos de quienes se atrevieran a mirar. «Hay cosas que ni la fe puede proteger», dijo, sus ojos clavados en los míos. «Este crucifijo no es solo un símbolo, es un espejo de lo que somos. Y si miras demasiado tiempo, podrías perderte». Sentí un temblor recorrer mi espalda, un fuego que subía desde los pies hasta la cabeza.
Cada palabra que pronunciaba parecía tocar algo profundo en mí, un deseo que había estado dormido, un miedo que nunca había enfrentado. El crucifijo ardía más fuerte, los gemidos más intensos, como si la iglesia misma respondiera a la revelación de aquel secreto. Y entonces comprendí, no se trataba solo de curiosidad o pecado. El sacerdote había sido un guardián de algo que podía devorar almas, un fuego capaz de reflejar y amplificar lo más oscuro de nosotros. Y ahora, yo también estaba atrapado en sus llamas, sabiendo que no habría vuelta atrás. Salí del confesionario con las manos temblorosas, consciente de que el secreto del sacerdote no solo cambiaba la iglesia, sino también a todos los que osábamos cruzar esa línea entre la fe y el deseo. Y mientras el crucifijo ardía, su eco de gemidos me seguía, recordándome que el verdadero peligro no estaba fuera, sino dentro. Capítulo 7. La noche de los espejos. Aquella noche, la iglesia se transformó en algo irreconocible. Los bancos y las paredes parecían respirar, y la luz del crucifijo ardiente proyectaba sombras que danzaban como si tuvieran voluntad propia. Pero lo más inquietante estaba en la sala lateral, una pared cubierta de espejos antiguos, polvorientos, que nunca antes había notado. Al acercarme, un estremecimiento recorrió mi espalda. Cada espejo reflejaba no mi rostro, sino una versión distorsionada de mis deseos más oscuros. Vi mi miedo transformarse en algo carnal, y mis secretos más íntimos se proyectaban en las superficies brillantes. Los gemidos del crucifijo resonaban, amplificados por los espejos, como si multiplicaran cada pensamiento prohibido que cruzaba mi mente. ¿Ves eso? Elena susurró a mi lado, su voz cargada de temor y fascinación. Todo lo que deseamos, lo muestran. Sentí una mezcla de horror y excitación. Cada reflejo era un recordatorio de lo que habíamos reprimido, de lo que no nos atrevíamos a confesar ni siquiera en nuestros sueños. Mi corazón latía desbocado, y el aire estaba cargado de una tensión eléctrica que recorría mis extremidades, encendiendo un fuego prohibido que no podía apagar. Los gemidos se intensificaron cuando nuestras manos se rozaron. Miré a Elena y vi que sus ojos brillaban con un deseo que no había visto antes, un reflejo de los espejos que parecía fusionarse con la realidad. Era imposible distinguir dónde terminaba el pecado y dónde comenzaba la tentación. Me incliné hacia uno de los espejos, y mi reflejo me sonrió de manera que nunca lo había hecho. Sus labios se movían sin pronunciar palabras, transmitiendo secretos que no podía ignorar. El crucifijo ardía sobre el altar, y cada chispa de su llama iluminaba fragmentos de nuestros cuerpos, nuestros deseos, proyectándolos en los espejos con una claridad aterradora. «No podemos quedarnos aquí», susurré, pero mi voz se perdió entre los ecos de gemidos y reflejos. Elena me tomó de la mano, y un estremecimiento recorrió a ambos. Las sombras danzantes parecían acercarse, reflejando cada movimiento, cada suspiro, amplificando la intensidad de nuestros pensamientos y emociones. Sentí que el crucifijo nos observaba, no como un objeto, sino como un ser vivo, consciente de nuestros deseos, listo para devorarlos y transformarlos en fuego. Cada espejo se convirtió en un portal, revelando no solo nuestros deseos, sino también los de quienes habían pasado antes por aquella iglesia. Gemidos del pasado, secretos enterrados, placeres prohibidos, todos reflejados, amplificados, vivos. Y mientras me alejaba lentamente, comprendí algo terrible: los espejos no mentían. Mostraban la verdad de nuestra carne y nuestra alma, y el crucifijo ardiente se alimentaba de ello, esperando que cediéramos por completo al fuego que llevaba dentro. Esa noche, salí de la sala con el corazón desbocado, sabiendo que los espejos no olvidarían nada, que cada gemido, cada deseo, quedaría atrapado para siempre, y que la iglesia no era solo un lugar de oración, sino un espejo ardiente de todo lo prohibido y secreto que llevábamos dentro. Capítulo 8. Voces de penitencia. La iglesia estaba en un silencio expectante, como si contuviera la respiración, pero no estaba sola. Entre las sombras surgieron voces que no pertenecían a los vivos.
susurros que se mezclaban con los gemidos del crucifijo, un coro prohibido que parecía recorrer cada piedra, cada banco, cada rincón. Al principio creí que eran ecos de nuestra imaginación, fruto del miedo y del deseo acumulados, pero pronto reconocí los acentos, los tonos, eran confesiones antiguas, secretos de quienes habían buscado el perdón y nunca lo encontraron. Cada palabra contenía un peso, un deseo reprimido, un pecado que clamaba ser visto y escuchado. Elena se aferró a mi brazo, y su respiración temblorosa me recordó que no estaba solo en aquella experiencia. Los gemidos del crucifijo se mezclaban con los susurros, creando una melodía oscura, hipnótica, imposible de ignorar. Era un canto de penitencia y tentación, que se colaba en nuestros cuerpos, encendiendo un fuego que ni el miedo ni la devoción podían apagar. Me acerqué al altar, y vi sombras que tomaban forma, figuras de penitentes antiguos, sus rostros marcados por la culpa y la lujuria, mirándonos con ojos llenos de historias que no debían ser contadas. Cada una parecía querer transmitirnos su experiencia, su placer prohibido y su tormento, y cada movimiento se sincronizaba con los gemidos del crucifijo ardiente. ¿Los escuchas?, susurró Elena, su voz apenas audible sobre el coro fantasmagórico. Nos llaman, y quieren que participemos. Sentí un estremecimiento recorrer mi columna vertebral. No era solo miedo, era excitación, una mezcla de horror y deseo que me dejaba sin aliento. Cada voz revelaba secretos que nunca habría imaginado, confesiones de carne, deseos ocultos, traiciones y placeres prohibidos. Y el crucifijo, como si entendiera cada palabra, ardía más intenso, proyectando sombras que se enredaban con los nuestros. No pude evitar inclinarme hacia una de las sombras, como buscando respuestas, y un estremecimiento recorrió mi cuerpo al sentir que aquel espíritu me tocaba, no físicamente, sino a través del fuego invisible que recorría mi piel. Elena se acercó, y el contacto de nuestras manos amplificó el efecto, gemidos, susurros, un calor que nos envolvía y nos hacía sentir parte de algo más grande, oscuro y ancestral. El crucifijo nos observaba, vivo, alimentándose de nuestra mezcla de temor y deseo. Comprendí entonces que la penitencia no era solo castigo, era un portal hacia lo prohibido, un espejo de los secretos que el mundo había olvidado. Cada voz atrapada en aquel lugar estaba viva, y nosotros éramos los próximos en ser parte del coro de confesiones ardientes. Salí temblando de la nave, con la certeza de que la iglesia no era un refugio de paz, sino un lugar donde los secretos y los deseos se convertían en fuego y voces eternas. Y mientras las puertas se cerraban tras nosotros, los gemidos y las voces de penitencia seguían resonando, prometiendo que nuestro regreso sería inevitable y necesario. Capítulo 9. La atracción prohibida. La noche había caído completamente, y la iglesia parecía más viva que nunca. El crucifijo ardía con un brillo intenso, proyectando sombras que se movían como serpientes entre los bancos y vitrinas polvorientas. Pero había algo nuevo, una tensión entre Elena y yo, algo que no era miedo, ni curiosidad, sino un deseo prohibido que crecía con cada gemido que surgía de la madera. Caminamos hacia el altar, nuestros pasos sincronizados con los susurros que aún recorrían la iglesia. Cada vez que nuestras manos se rozaban, sentíamos la electricidad del fuego que emanaba del crucifijo. No era un calor común, era un fuego que parecía conocer nuestros secretos, nuestros deseos ocultos, amplificándolos, haciéndolos imposibles de ignorar. No deberíamos, susurré, pero mi voz se perdió entre el eco de los gemidos. Esto no es solo peligro, es prohibido. Elena me miró, y sus ojos reflejaban la llama del crucifijo y algo más, un hambre contenida, un deseo que estaba al límite de romper todas las barreras. Nos acercamos más, y el aire entre nosotros se volvió denso, pesado, cargado de una energía que podía quemar tanto el cuerpo como el alma. Cada gemido del crucifijo parecía responder a nuestros pensamientos más íntimos. El fuego saltaba de la madera a nuestra piel, recorriendo brazos, hombros, cuello, haciéndonos conscientes de cada sensación, de cada latido.
de cada impulso prohibido que no nos atrevíamos a expresar. Nos inclinamos hacia el altar, y la llama parecía girar alrededor de nosotros, proyectando sombras que se enredaban con nuestros movimientos, reflejando cada roce, cada suspiro, cada pensamiento secreto. Era como si la iglesia misma nos guiara, nos tentara, nos empujara a cruzar una línea que sabíamos que no podíamos revertir. Elena, dije, y mi voz tembló mientras nuestras manos se entrelazaban. Esto no es solo miedo, es algo más, algo que no podemos controlar. Ella sonrió, y en ese instante comprendí que lo prohibido no era solo el lugar, ni el crucifijo, ni las sombras, éramos nosotros, nuestros cuerpos y nuestras almas, atrapados en un fuego que no se apagaba. Cada gemido de la madera, cada chispa de la llama, nos acercaba más, haciendo que el deseo prohibido se volviera tangible, imposible de ignorar. El crucifijo ardía más que nunca, y mientras nuestras respiraciones se mezclaban con los gemidos, supe que habíamos cruzado un umbral. Ya no había vuelta atrás. La atracción prohibida nos había consumido, y la iglesia se convirtió en un espejo ardiente de nuestro deseo y nuestro pecado, un lugar donde la lujuria y el terror se entrelazaban de manera inseparable. Salimos de la nave temblando, sabiendo que cada regreso sería más intenso, que la llama nos llamaría, que los gemidos nos perseguirían, y que lo prohibido nos arrastraría siempre hacia su fuego. Capítulo 10. El susurro del pasado. La iglesia estaba en un silencio inquietante, cargado de memorias antiguas. Al entrar, sentí que el aire vibraba con una energía que no había sentido antes. Los gemidos del crucifijo ardiente eran más intensos, más urgentes, como si el fuego buscara transmitir algo que no podíamos ignorar. Un susurro surgió desde las sombras, más claro que nunca. No era de Elena ni mío, sino de alguien, o algo, del pasado. Las voces que antes se mezclaban con los gemidos ahora pronunciaban palabras reconocibles, historias de penitentes antiguos, secretos que habían quedado atrapados entre la madera y la piedra de la iglesia. Escucha, dijo la voz, un murmullo húmedo que parecía recorrer mis nervios. Todo comenzó hace siglos, con deseos y pecados que jamás fueron perdonados. Elena se acercó, su mano rozando la mía, y un escalofrío recorrió mi columna. Cada roce amplificaba la intensidad del fuego del crucifijo. Cada suspiro parecía sincronizarse con los latidos de nuestro corazón. La atracción prohibida de la noche anterior se mezclaba ahora con el misterio de aquel susurro antiguo, creando una tensión imposible de ignorar. Me acerqué al altar, y las sombras se movieron, formando figuras que parecían observarnos. Una figura más definida apareció, una mujer de siglos atrás, cuyos ojos reflejaban dolor, deseo y un secreto que ardía tan intensamente como la llama del crucifijo. Fui la primera, la que despertó este fuego, susurró, su voz cargada de lujuria y sufrimiento. Cada pecado, cada deseo reprimido, alimentó las llamas, y ahora tú también lo haces. Elena y yo nos miramos, comprendiendo que estábamos participando en algo que trascendía el tiempo. Cada gemido de la madera era un eco del pasado, cada chispa un recordatorio de que los secretos de aquellos que habían pasado antes seguían vivos, y que el crucifijo no era solo un objeto sagrado, sino un espejo de todos los deseos prohibidos. No podemos ignorarlo, dijo Elena, su voz temblando mientras se acercaba. Nos llama, y quiere que entendamos. Sentí como el fuego recorría mi cuerpo, no solo físico, sino emocional, psíquico. Cada reflejo de deseo en sus ojos amplificaba el mío, y cada susurro del pasado se convertía en un gemido que nos envolvía, fusionando miedo y placer. Era un juego peligroso, éramos conscientes de la línea que cruzábamos, y aún así nos dejamos llevar, arrastrados por algo mucho más grande que nosotros. El crucifijo ardía con fuerza, proyectando sombras que parecían tocar nuestras pieles, nuestros pensamientos, nuestros secretos. Comprendí entonces que el pasado y el presente estaban unidos, que cada pecado antiguo nos conectaba con nuestra propia lujuria,
y que la iglesia era un espejo ardiente de todo aquello que el mundo había querido ocultar. Esa noche, salimos temblando, con la certeza de que el fuego no era solo físico, era un fuego del alma, de los secretos y deseos que siempre habían estado allí, esperando ser revelados y alimentados. Y los susurros del pasado prometían que nuestra historia apenas comenzaba, que cada regreso sería más intenso, más peligroso, más prohibido. Capítulo 11. El juego de las sombras. La iglesia estaba más viva que nunca. Las sombras danzaban sobre las paredes, proyectadas por el crucifijo ardiente, moviéndose con una intención propia, como si supieran que estábamos observando. Cada chispa de fuego iluminaba formas imposibles, figuras que parecían salir de la madera misma, mezclando deseo y miedo en un ballet prohibido. Elena me tomó de la mano, y un escalofrío recorrió ambos. Cada roce despertaba el fuego en la madera y en nuestros cuerpos. Era como si el crucifijo leyera cada pensamiento, amplificara cada suspiro, y respondiera con gemidos que nos envolvían, incitándonos a cruzar límites que jamás habríamos imaginado. No es solo un reflejo, susurré, intentando calmar mi respiración. Es un juego de sombras. Ella asintió, pero sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y deseo. Las figuras proyectadas sobre la pared parecían imitar nuestros movimientos, anticipando cada gesto, cada roce, cada pensamiento prohibido. El crucifijo ardía más intenso, proyectando luz que se filtraba entre las sombras, creando un espacio donde la realidad y la fantasía se confundían. Un gemido profundo surgió de la madera, resonando en toda la nave. Las sombras se movieron en sincronía, acercándose, alejándose, envolviéndonos en un torbellino de deseo y terror. Era imposible distinguir qué era real y qué pertenecía al juego del crucifijo. Me acerqué al altar, y las figuras parecieron girar hacia mí, cada movimiento sincronizado con los latidos de mi corazón. Elena respiraba junto a mí, y cada suspiro suyo hacía que la llama del crucifijo danzara con más intensidad, proyectando sombras que se enredaban con nuestros cuerpos, acariciando nuestra piel con un fuego imposible de apagar. Siento que nos están observando, murmuró Elena, su voz temblorosa, mientras se acercaba más a mí. No solo el crucifijo, las sombras, todo. Y tenía razón. Cada forma parecía consciente, una mezcla de memoria, deseo y castigo. No eran solo reflejos, eran ecos de pecados antiguos, de secretos reprimidos, de lujuria y penitencia que se habían acumulado durante siglos. Cada sombra se convertía en un recordatorio de lo prohibido, cada gemido en un hilo que nos unía a lo que nunca debimos tocar. El crucifijo ardía más que nunca, y mientras nuestras manos se entrelazaban y nuestros cuerpos temblaban, comprendí que estábamos atrapados en un juego que no podíamos ganar ni abandonar. Las sombras eran maestros, el crucifijo su aliado, y nosotros, meros jugadores en un baile de fuego, deseo y terror que se repetía una y otra vez, cada vez más intenso, cada vez más prohibido. Salimos de la iglesia esa noche, temblando, conscientes de que el juego de las sombras no había terminado. Nos seguiría, susurrando, provocando, esperando que regresáramos para continuar, para dejarnos consumir por el fuego que ardía entre gemidos. Capítulo 12. El abrazo del fuego. La iglesia estaba envuelta en un silencio pesado, pero no era vacío. Era un silencio cargado de expectativas, de susurros antiguos, de deseos que se arremolinaban como el humo de la cera derretida. El crucifijo ardía más intenso que nunca, y sus gemidos resonaban como un latido que recorría todo el edificio. Al acercarnos al altar, Elena y yo sentimos la misma electricidad recorrer nuestra piel. No era solo el calor del fuego, era un abrazo que nos penetraba, que tocaba no solo nuestro cuerpo, sino cada pensamiento oculto, cada deseo prohibido que habíamos intentado ignorar. El crucifijo parecía consciente, atento, alimentándose de cada roce, de cada suspiro. No puedo, murmuré, pero mi voz se perdió en un gemido profundo que surgió de la madera. Elena me tomó de la mano,
y en ese contacto sentí como el fuego del crucifijo se extendía a través de nosotros, uniendo miedo y deseo en un abrazo imposible de romper. Las sombras bailaban a nuestro alrededor, reflejando nuestros cuerpos, amplificando nuestros movimientos, transformando cada roce en un eco de siglos de pecado y lujuria. Me incliné hacia el crucifijo, y sus gemidos se intensificaron, llenando la iglesia con un sonido húmedo, antiguo, irresistible. Cada chispa que saltaba de la madera recorría nuestra piel, un fuego que no podía apagar, que penetraba en nuestra carne y en nuestra mente. Elena se acercó más, y sus labios rozaron mi oído, susurrando secretos que hicieron que el deseo se encendiera con más fuerza, mezclando placer y terror en una danza peligrosa. Es como si supiera lo que queremos, dijo, su voz temblando mientras su mirada se perdía en la llama, y lo desea tanto como nosotros. Las sombras parecían asentir, rodeándonos, acariciando cada curva, cada movimiento, amplificando el fuego que nos consumía. Era un abrazo que no solo nos unía a Elena y a mí, sino a todas las almas que habían pasado por aquella iglesia, que habían dejado sus deseos, sus secretos y sus pecados para alimentar el fuego eterno del crucifijo. Cada gemido resonaba en nuestro cuerpo, un recordatorio de que lo prohibido no podía ser ignorado, que el deseo y la penitencia se entrelazaban, que el crucifijo no era solo un objeto de devoción, sino un espejo ardiente de nuestras almas. Sentí que todo lo reprimido, todo lo oculto, se liberaba en aquel momento, consumiéndonos, abrazándonos con una intensidad que superaba cualquier control. Salimos del altar temblando, conscientes de que el fuego no nos dejaría ir. El crucifijo seguía ardiendo, sus gemidos persiguiéndonos, prometiendo que el abrazo del fuego no había terminado. Habíamos cruzado un límite, y la iglesia nos esperaba para la próxima noche, para continuar la danza de deseo, miedo y pecado que solo ella podía ofrecer. Capítulo 13. El sacrificio de la devoción. La iglesia estaba envuelta en un silencio pesado, tan denso que cada respiración parecía resonar en las paredes antiguas. El crucifijo ardía con llamas más intensas que nunca, proyectando sombras que danzaban con voluntad propia, serpenteando entre los bancos y los vitrales polvorientos. Pero había algo nuevo, un llamado, un susurro que no era de deseo ni lujuria, sino de devoción extrema. Debemos ofrecer algo, dijo Elena, su voz temblando mientras sus dedos se entrelazaban con los míos. Algo que pruebe nuestra fe. No entendía al principio, pero las sombras se movieron con más fuerza, rodeándonos, presionando, como exigiendo un acto de entrega total. El crucifijo parecía vivo, consciente de nuestra presencia, sus gemidos intensificándose con cada latido de nuestros corazones. Cada chispa de fuego tocaba nuestra piel, despertando no solo placer sino un miedo primitivo, un recordatorio de que lo que hacíamos no era solo un juego, es un sacrificio, murmuré, y el aire tembló con mi voz. La devoción verdadera tiene un precio. Las sombras se inclinaron sobre nosotros, reflejando todos nuestros deseos y secretos en formas distorsionadas. Era como si el crucifijo quisiera alimentarse de nuestra entrega, de nuestro miedo y placer fusionados, obligándonos a confrontar la verdad. Nuestra pasión era también penitencia, y nuestra penitencia, deseo. Elena se acercó más, y el contacto de nuestras manos intensificó la llama que recorría nuestros cuerpos. Cada roce nos hacía conscientes de nuestra vulnerabilidad y nuestra tentación. Sabía que la devoción exigida no era un acto de sacrificio físico simple, sino un ofrecimiento total de nuestro ser, cuerpo, alma y deseo. Debemos entregarnos, susurró Elena, y su aliento se mezcló con la calidez del fuego, haciendo que cada gemido del crucifijo retumbara en nuestro pecho. Nos inclinamos ante el altar, y el crucifijo respondió con un estallido de calor, proyectando sombras que parecían envolvernos, acariciarnos, poseernos. Cada chispa recorría la piel, cada gemido penetraba en la mente, recordándonos que estábamos ofreciendo más que fe, estábamos ofreciendo nuestra esencia más profunda, nuestra lujuria y nuestros secretos.
Todo ello como tributo al fuego eterno. Sentí como la devoción y el deseo se fusionaban en un abrazo imposible de separar. Era terror y placer, penitencia y pecado, todo en un solo instante, y mientras el crucifijo ardía, comprendí que el sacrificio exigido por la devoción no era doloroso, sino intoxicante, un portal hacia una experiencia que consumía y liberaba al mismo tiempo. Salimos del altar temblando, sabiendo que habíamos entregado más que fe. Habíamos entregado nuestra esencia al fuego que ardía entre gemidos, conscientes de que el crucifijo nos aguardaría para la próxima noche, y que cada sacrificio futuro sería más intenso, más prohibido, más irresistible. Capítulo 14. La llegada del guardián. La noche había caído con un silencio pesado, pero la iglesia parecía respirar. Cada chispa del crucifijo ardiente proyectaba sombras que serpenteaban por los muros, y los gemidos resonaban como un eco vivo, capaz de tocar la piel y la mente al mismo tiempo. Entonces lo vi, una figura que no pertenecía a nuestro tiempo, un guardián, surgido de la oscuridad, envuelto en un manto que parecía absorber la luz y reflejar el fuego a la vez. El aire se volvió más denso, cargado de una energía que mezclaba temor, deseo y devoción. El guardián se acercó lentamente, sus ojos reflejando siglos de secretos, pecados y pasión reprimida. Cada paso que daba hacía que el crucifijo ardiera con más intensidad, y sus gemidos se sincronizaran con nuestros latidos, como si él controlara el ritmo de nuestra entrega y tentación. Han venido demasiado lejos, su voz retumbó en la nave, grave, hipnótica. Este lugar no tolera impacientes ni curiosos. Elena se aferró a mi brazo, y sentí como el fuego del crucifijo recorría nuestro cuerpo, intensificando cada roce, cada mirada, cada suspiro. Era imposible no sentirse atraído por aquel guardián, cuya presencia imponía respeto y despertaba deseos que no sabíamos que existían. Cada sombra proyectada por el crucifijo parecía acercarse hacia nosotros, formando figuras que imitaban los movimientos del guardián y nuestros propios gestos, amplificando la mezcla de terror y lujuria. Debemos demostrar nuestra devoción, murmuró Elena, su voz temblando mientras nos inclinábamos ante el altar. Solo así nos permitirá seguir. Sentí que cada gemido del crucifijo nos penetraba, recorriendo nuestra piel y nuestra mente. El guardián extendió una mano, y un calor intenso se derramó sobre nosotros, como un abrazo que no podía ignorarse. Cada chispa de fuego tocaba nuestro cuerpo, despertando un deseo prohibido, un miedo que nos hacía conscientes de cada latido, de cada pensamiento oculto, de cada pecado que llevábamos dentro. El crucifijo no perdona ni olvida, dijo el guardián, solo recompensa la entrega total, el sacrificio de la carne y del alma. Nos acercamos más al altar, conscientes de que el guardián no solo observaba, sino que participaba en un juego prohibido, donde el deseo, la penitencia y el fuego se fusionaban. Cada movimiento era amplificado por la llama, cada gemido resonaba en nuestro pecho y cada sombra acariciaba nuestros cuerpos con una intensidad que rozaba lo intolerable. El crucifijo ardía en su cenit, y comprendí que el guardián no era solo un protector, era un catalizador de todo lo prohibido, un maestro de los secretos, deseos y pecados que habíamos dejado escapar. Elena y yo nos dejamos llevar, conscientes de que nuestra devoción y nuestro deseo se habían convertido en un ritual que conectaba pasado, presente y fuego eterno. Cuando finalmente salimos del altar, temblando, sabíamos que la presencia del guardián no desaparecería. Su vigilancia prometía noches más intensas, deseos más profundos y secretos que solo el crucifijo podría revelar. Capítulo 15. El fuego eterno. La iglesia estaba envuelta en un silencio que no era tal, era el preludio de algo inevitable. El crucifijo ardía con llamas que iluminaban cada sombra, cada grieta, cada rincón, mientras los gemidos resonaban con fuerza sobrenatural, llenando la nave de un ritmo que parecía dictar los latidos de nuestros corazones. Elena y yo sentimos que cada fibra de nuestro ser era atraída hacia aquel fuego prohibido. Es la culminación, susurré, con la voz temblorosa. Todo lo que hemos hecho nos ha traído aquí. Elena me tomó de la mano y sus dedos temblaban.
pero sus ojos reflejaban algo más que miedo, deseo, aceptación, entrega absoluta. El guardián apareció detrás del crucifijo, más imponente que nunca, sus ojos centelleando con siglos de secretos y poder. Cada gesto suyo intensificaba el fuego, y cada gemido de la madera parecía responder a su voluntad. El fuego eterno no perdona ni olvida, dijo, su voz grave reverberando. Solo aquellos que se entregan completamente conocerán su verdad. Nos acercamos al altar, y el crucifijo parecía moverse, como vivo, proyectando sombras que se entrelazaban con nuestros cuerpos y pensamientos. Cada chispa tocaba nuestra piel, despertando placer y miedo, deseo y penitencia, todo a la vez. Era un abrazo que consumía y liberaba, que nos convertía en parte del fuego mismo. Las voces del pasado resonaban con fuerza, un coro de confesiones, lujuria y secretos antiguos que se mezclaban con los nuestros. Cada sombra parecía poseernos, guiarnos, enseñarnos que el fuego eterno no era solo castigo, era revelación, éxtasis y penitencia unidos en una experiencia única e imposible de olvidar. «Déjate llevar», murmuró Elena, su aliento cálido recorriendo mi cuello. «No hay vuelta atrás». Y nos entregamos. Cada toque, cada roce, cada suspiro se amplificaba a través de la llama y las sombras. El crucifijo ardía más brillante, proyectando imágenes de nuestros deseos, nuestras culpas, nuestros secretos más íntimos. El guardián observaba, un maestro y testigo de nuestra entrega, mientras el fuego eterno nos unía al pasado, al presente y al destino que la Iglesia había preparado para todos los que osaban cruzar sus puertas. Finalmente, el fuego disminuyó ligeramente, dejando un calor penetrante y la certeza de que nada sería igual. Estábamos transformados, marcados por la experiencia, conscientes de que el crucifijo, las sombras y los susurros nos seguirían, un recordatorio eterno de lo prohibido, de lo deseado y de lo inescapable. Salimos de la iglesia con el corazón desbocado, pero con la certeza de que habíamos tocado algo más allá de lo humano. El crucifijo ardía todavía, prometiendo noches futuras, deseos nuevos y secretos que solo el fuego eterno podía revelar. Y mientras nos alejábamos, su eco de gemidos nos acompañaba, un llamado que sabíamos que nunca dejaríamos de escuchar. El fuego eterno no se apagaba, y nosotros tampoco. Epílogo, ecos del fuego eterno. La iglesia estaba vacía, o eso parecía. El crucifijo todavía ardía, aunque con un resplandor más contenido, como si guardara la memoria de todo lo sucedido. Las sombras danzaban suavemente sobre los muros, recordándonos que nada desaparece realmente, los secretos, los deseos, los pecados, todo quedaba atrapado en la madera, en el fuego, en los ecos de los gemidos. Elena y yo nos sentamos frente al altar, exhaustos y transformados. Habíamos cruzado líneas que nunca hubiéramos imaginado. Nos habíamos entregado al fuego, a los susurros del pasado, a la devoción y al deseo. Y algo en nosotros había cambiado para siempre. Nunca pensé que un lugar pudiera contener tanto, susurró Elena, con los ojos brillando. Tanto deseo, tanto miedo y tanto placer. El crucifijo parecía escucharnos, su calor rozando nuestras manos, como un recordatorio de que lo prohibido no desaparece, solo se transforma. Cada chispa que saltaba de la madera era un eco de los secretos antiguos, de los sacrificios, de los gemidos que habían definido nuestra historia y la de aquellos que vinieron antes. Caminamos por la nave, y cada sombra nos seguía, suave, sutil, como una caricia que recordaba todo lo que habíamos hecho y lo que habíamos sentido. No había arrepentimiento, solo comprensión. Entendimos que la iglesia, el crucifijo y el guardián no eran meros objetos o seres, eran puertas, reflejos de nuestra alma, espejos de lo prohibido, custodios de lo eterno. Nos miramos, y sin necesidad de palabras, supimos que aquel fuego no se apagaría jamás dentro de nosotros. El deseo, el miedo y la devoción seguían latiendo, un recordatorio constante de que lo prohibido es tan adictivo como lo sagrado, y que los secretos, una vez revelados, dejan marcas indelebles. Al salir de la iglesia, sentimos que algo nos acompañaba, no era ni sombra ni espíritu, sino el eco de todo lo vivido. Un susurro que prometía que siempre habría más, que el crucifijo seguiría ardiendo, y que nosotros también,
Cada paso hacia el mundo exterior estaba marcado por la certeza de que la experiencia nos había unido al fuego eterno, no había retorno. Solo continuidad, eternidad y el recuerdo perpetuo de los gemidos. Y mientras la puerta se cerraba tras nosotros, un último gemido resonó, suave, profundo, como un canto que solo los valientes y los pecadores podían escuchar. El fuego eterno no se apagaba. Nosotros tampoco,